Todos están informados, vamos a ver esta siguiente nota. El día de hoy vamos a realizar una entrevista para la secuencia A lo Legal al abogado Rubén Velázquez. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, señorita Abigail. A usted agradecido y al productor de su programa por brindarme esta posibilidad de dirigirme a toda la colectividad de Hilo y absolver las preguntas relacionadas al tema de alimentos. Muchas gracias a usted. Pues el tema de hoy es muy interesante, ya que vamos a hablar de la pensión alimentaria, ¿sí? Y queremos saber primero que nada, ¿qué es? ¿Qué es la pensión alimentaria? Bueno, la pensión de alimentos, según el Código Civil de nuestro ordenamiento jurídico, es una obligación que tienen ambos padres de familia. Quiere decir que tanto el padre como la madre tienen la obligación de prestarle una pensión de alimentos a todos los niños menores de 18 años. Ahora, la pensión de alimentos se entiende por ella no solamente a los alimentos propiamente dichos, sino también al vestido, a la vivienda, al estudio y todos los gastos que representen la subsistencia de los menores de edad. Muy interesante, realmente es muy importante saber de estos temas. En casa seguramente están pasando en estos momentos por alguna situación, ¿no? ¿En qué situaciones se debe solicitar? Bueno, normalmente las madres de familia o algunas personas que están con la tutela de los niños piensan de que la obligación de alimentos, sin plantear una demanda, ya existe, digamos, una deuda. Y eso a veces no es así. ¿Por qué? Ocurre que muchas veces las señoras preguntan, ¿no? Y dicen, no me pasa alimentos desde hace 6 años, digamos. Y asumen de que esos 6 años te tiene que cobrar la deuda. Pero lo que establece la norma es que la deuda corre a partir de cuando se notifica al obligado, en este caso, con la demanda de alimentos. Quiere decir, si el obligado no le pasa alimentos 2 o 3 años y la señora no lo demanda, él no tiene una deuda, digamos, para cobrarle luego. Muy interesante. Entonces, esos 3 años, 5 años quedan en cero prácticamente. Así es. ¿Por qué? Porque la ley, la norma asume de que al no haber peticionado esa obligación, entonces se entiende que sí estaba cumpliendo con los alimentos. Por eso se recomienda a todas las madres y a las personas o padres que están con la tutela que apenas tengan la tutela formulen la demanda de alimentos a la primera oportunidad que el obligado no quiere pasar alimentos. ¿Para qué? Para que desde ahí corra la obligación, la deuda, y más adelante se pueda plantear una liquidación y se pueda cobrar esa obligación que tiene, en este caso, los padres o madres de familia que no están bajo la custodia del bebé. Claro que sí, entonces ya saben ahí las madres de familia. Bueno, y también son los padres o las madres quienes deben realizarlo o en qué situaciones. La norma establece que la obligación de prestar alimentos es obligación de ambos, del padre y la madre. Pero se entiende de que la demanda de alimentos se interpone en contra del padre o madre que no está bajo el cuidado del bebé. Quiere decir, digamos, si es que la señora, hay una separación de 2 personas y la señora se va de viaje, digamos, o se va a otro lugar y el niño queda con el padre perfectamente puede plantearle la demanda de alimentos a la madre, porque el padre está bajo el cuidado, está cuidando al niño. Y si es al revés, quiere decir, la madre está cuidando al bebé, entonces también tiene perfectamente el derecho de plantearle la demanda de alimentos en nombre y en derecho de su menor hijo. Claro, ya saben, queridos amigos, entonces no solo son los padres los responsables en pasar la pensión, sino también las madres. ¿Por qué no? Depende del caso, ¿no? Son varias las situaciones que se pueden dar. Así es, depende de, como repito, depende de quién esté quién esté cuidando al bebé. El que está cuidando al bebé tiene todo el derecho la obligación, diría yo, de interponer la demanda en contra de la persona que no está cuidando al niño. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona que está cuidando está invirtiendo su tiempo, también gastará en algunos alimentos, en algunas cosas, y la persona que no está cuidando tiene la obligación de depositar una pensión, es decir, un dinero para cubrir los gastos de alimentación, vestido, vivienda, educación, de ser el caso. Claro que sí, es toda una responsabilidad ser padres. Y es muy difícil cuando ocurre un divorcio, una separación, ¿sí? Los hijos siempre son los perjudicados. Así es. Pero díganos, ¿hasta qué edad se les debe dar? ¿O hay un máximo, un mínimo de edad? ¿Cómo se realizaría ese proceso? La pensión de alimentos, la norma dice que es a los menores de edad. Sin embargo, también establece una excepcionalidad, que cuando son mayores de edad, hasta los 28 años se puede pedir la pensión de alimentos, siempre y cuando dice de que los hijos, en este caso mayores de edad,
estén cursando estudios superiores de manera satisfactoria. ¿Qué significa? Que estén aprobados en todos sus cursos, que tengan notas aprobatorias, vale decir, y esas personas, esos jóvenes mayores de 18 años y menores de 28 años, tienen todo el derecho de poder interponer directamente ellos una demanda de alimentos, y el padre o los padres, en este caso, tienen la obligación de sufragar, pasándole una pensión de alimentos para justamente financiar los estudios de ese joven que está estudiando satisfactoriamente. Muy interesante saber este punto. Y algo que usted mencionó, no solamente son los padres, las madres, sino también los hijos pueden realizar esta petición, solicitar la pensión de alimentos. Así es, justamente hoy día mismo llegó un caso donde una joven demandaba a su señor padre y a su señora madre para pedirle alimentos porque la señorita estaba estudiando en la universidad. Entonces, como ambos estaban separados, entonces la señorita me preguntó y dijo: ¿yo puedo demandar a mis padres? Lógicamente que sí, y interpuso la demanda, y el juez admitió esa demanda y le están pasando una pensión de alimentos a ambos padres para que la joven, en este caso, pueda pagar sus estudios superiores, porque, como repito, los alimentos no solamente es lo comestible, sino también el vestido, la vivienda y, en este caso, los estudios. Claro, ya tienen que ir analizándolo. Me imagino que siempre debe estar acompañado con un abogado. Ese es el primer paso, en todo caso. Hay un detalle. En el caso de pensiones de alimentos, la norma no establece la obligación de que este escrito o esta demanda esté rubricada o suscrita o firmada por un abogado. Es tan simple, es menos engorroso plantear una demanda de alimentos. En este caso, con la sola firma del peticionante, en este caso, podría interponerse esa demanda de alimentos. Eso se ha aprobado, ¿para qué? Para que no exista ningún tipo de limitación para poder exigir la pensión de alimentos. Lógicamente que un abogado va a orientar mucho mejor la demanda, pero repito, no es obligatorio que tenga la firma del abogado. Muy interesante. Ya saben, queridos amigos, los jóvenes que están pasando por situaciones difíciles, como ya mencionó el abogado, tal vez están estudiando superior en un instituto y no están recibiendo la pensión, ¿no?, que es de vital importancia. Y bueno, también nos recalcó que no solamente es por la educación en sí, también por alimentos, ropa, vivienda, vestido, salud, todos los gastos que representen la subsistencia, en este caso del menor hijo, y en el caso de mayores de edad tiene que ver directamente con el tema de la educación, ¿no? Claro, y dígame, en el caso de que la persona, el padre o la madre, no quiera realizar este pago, ¿qué situación se daría? ¿Qué sucede? En los casos en los cuales existe una orden judicial, como digo, ¿no?, una demanda, una sentencia donde declaran fundada la demanda de alimentos, le otorgan una pensión al menor o al mayor que está estudiando. Si el padre incumple el pago de esta obligación, lógicamente que comete el delito de omisión a la asistencia familiar, se llama. Este delito está penado con pena privativa de libertad. En una primera instancia quizás le den una pena suspendida, pero si reitera en ese incumplimiento, le dan una pena efectiva por no haber cumplido con la obligación de haber pagado la pensión de alimentos. En conclusión, es un delito y está perseguido por la ley, y todos y todas tienen la obligación de cumplirlo. Claro, entonces ya saben, los padres que no están cumpliendo están cometiendo un delito, así que todo podría pasar. Por favor, tienen que cumplir con sus responsabilidades. ¿Y qué otras recomendaciones nos podría dar a nuestros televidentes? Bueno, las recomendaciones que yo daría es, en el caso de las personas que están obligadas a pasar alimentos con una sentencia judicial, les recomendaría que todo pago lo hagan a través de un depósito, o lo hagan a través de una firma de un recibo, o lo hagan a través de una entrega de un documento. ¿Por qué? Porque muchas veces la memoria es frágil, a veces existen un tipo de circunstancias, y cuando se hace la liquidación por parte de la madre en contra del padre, entonces ahí se le exige al padre, al obligado, que presente sus documentos, cómo es que ha pagado, y muchas veces entregan así a la mano, como se dice, directamente, y no hay prueba como poder acreditar
ese pago. Por eso es importante que el padre, en este caso, que cumple con sus pensiones, tenga sus recibos bien guardados para que en el momento oportuno los ofrezca como pruebas para poder hacer sus descargos. Y a las madres de familia o a las personas que demandan por alimentos, lo que les diría es que no esperen hasta el último momento para demandar, sino lo que tienen que hacer, si el señor padre no cumple con el pago de pensión de alimentos, perfectamente pueden demandar para que se origine la obligación y la deuda se vaya computando y finalmente se haga una liquidación y se pueda cobrar esa deuda. Muy bien, muchas gracias a usted por la información. Realmente es un tema bastante interesante y muy amplio, así que más adelante le vamos a invitar nuevamente al abogado para otros temas o ampliar la información. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Vivi.